¿A quién no le ha pasado sentirse con la mente un poco nublada? Como si costara más trabajo concentrarse o recordar las cosas. Y bueno, casi siempre le echamos la culpa al estrés, a la edad o a que simplemente tuvimos un mal día. Pero, ¿y si una de las causas principales estuviera mucho más cerca de lo que nos imaginamos? La verdad es que estos síntomas son súper comunes hoy en día. Sentir que ya no se aprende como antes o que el enfoque se va puede ser muy frustrante. Y aunque hay muchísimas razones posibles, hay una que es muy poderosa y que seguido pasamos por alto. Así como se oye, lo que comemos, cuándo lo comemos y cuánto comemos tiene un impacto directo y de verdad profundo en cómo funciona nuestro cerebro. Nuestras decisiones en la cocina pueden, literalmente, encender o apagar la inflamación y la toxicidad en el cerebro. Entonces, en los próximos minutos vamos a desglosar exactamente cómo pasa esto. Primero, vamos a entender por qué el cerebro es tan vulnerable. Después, vamos a identificar a los 5 culpables principales. Desmentiremos algunos mitos y, lo más importante, veremos un plan de acción para recuperar esa claridad mental. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender por qué la comida afecta tanto al cerebro, primero hay que entender lo especial que es este órgano. Fíjense en este número. El cerebro es apenas el 2% de nuestro peso corporal. Solo el 2%. Pero se consume un increíble 20% de toda la energía del cuerpo. Es una verdadera central eléctrica. Y esa es la clave de todo. Como necesita tanta gasolina y tanta circulación de sangre, también está muchísimo más expuesto a cualquier cosa dañina que ande circulando por nuestro cuerpo, ya sea el exceso de azúcar, toxinas o componentes de los alimentos que causan inflamación. Ahora sí, vamos a lo bueno. Los 5 grupos de alimentos que, si se consumen mucho y muy seguido, podrían estar saboteando nuestra salud cerebral sin que nos demos cuenta. El primero, y la verdad, el más común de todos, y no hablamos solo del azúcar que le ponemos al café, sino de las mieles, los jarabes y sobre todo, las bebidas azucaradas y los jugos. Estos inundan nuestro sistema con una cantidad de glucosa para la que simplemente no está preparado. A ver, el punto crucial aquí es que el cerebro sí necesita glucosa para funcionar, pero en exceso se convierte en un veneno. Este fenómeno, la glucotoxicidad, crea un estrés oxidativo tremendo que daña directamente a las neuronas, sobre todo en áreas tan importantes como el hipocampo, que es donde guardamos la memoria. Esta idea es fuertísima y nos da una idea de la gravedad del asunto. La conexión entre la resistencia a la insulina, los picos de azúcar y el deterioro del cerebro es tan pero tan fuerte que la comunidad científica le puso este apodo para que entendamos bien el vínculo. El segundo culpable no es una sola cosa, sino más bien un cóctel de ingredientes problemáticos que encontramos en la mayoría de los snacks, las galletas, los cereales de caja y las comidas listas para calentar. Lo interesante aquí es cómo cada uno de estos elementos suma al problema. Las harinas refinadas, ¡pum!, pico de glucosa. Los aceites vegetales industriales, que se oxidan fácil con el calor, inflaman el sistema inmune del cerebro. Y los aditivos químicos pueden dañar nuestra microbiota, de la que vamos a hablar en un momento. O sea, es la tormenta perfecta para la neuroinflamación. Y el tercer grupo son esas grasas que, seamos sinceros, no existen así en la naturaleza. Estamos hablando de las margarinas, los glaseados de los panes dulces y las grasas que se usan para freír en las cadenas de comida rápida. Esto es fascinante y un poco aterrador al mismo tiempo. Imagínense que las membranas de nuestras neuronas tienen que ser flexibles para poder comunicarse bien. Bueno, pues estas grasas artificiales se meten ahí, las ponen duras y literalmente arruinan la señal eléctrica. Hacen que la comunicación entre neuronas sea más difícil y además promueven la inflamación. Aquí entramos en un campo que está revolucionando la medicina, la conexión entre el intestino y el cerebro. Lo que pasa en nuestro sistema digestivo no se queda ahí, para nada. Tiene una línea de comunicación directa con nuestra cabeza. Esta frase de un psiquiatra argentino es súper simple pero profundísima. No podemos separar las enfermedades mentales o el deterioro cognitivo del resto del cuerpo. Un intestino que está permeable o dañado por una mala alimentación o por falta de fibra termina generando un cerebro permeable, y eso permite que la inflamación llegue a donde no debería. Y el quinto es el alcohol. Y aquí, ojo, hay que ser muy claros. Incluso en cantidades que consideramos moderadas, puede tener efectos neurotóxicos si se consume seguido. No se trata de no volver a tomar una copa nunca, sino de entender el efecto de la dosis y la frecuencia. El verdadero problema no es tanto el alcohol en sí, sino este compuesto que se produce cuando nuestro cuerpo lo procesa. El acetaldehído es altamente tóxico. Afecta el sueño, la memoria,
Reduce la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones, y altera todo el equilibrio de nuestros neurotransmisores. Muy bien, ahora vamos a desmentir rapidito un mito súper común que puede estar perjudicando la salud cerebral de muchísima gente que de hecho cree que está haciendo algo saludable. A ver, que quede clarísimo. Un jugo de fruta no es lo mismo que una fruta entera. Para nada. Al quitarle la fibra, convertimos un alimento saludable en básicamente agua con azúcar. La fibra es clave para que el azúcar se absorba más lento y para alimentar a nuestra valiosa microbiota. Un vaso de jugo de naranja puede provocar un pico de azúcar muy parecido al de un refresco. Ok, ya identificamos los problemas. Ahora, ¿qué hacemos? Veamos cómo se puede empezar a tomar el control con un plan práctico y bastante sencillo. Este es un experimento simple, pero de verdad muy poderoso. Al eliminar a los principales agresores por un tiempo corto, le damos al cuerpo y al cerebro la oportunidad de desinflamarse. El sistema reduce la carga tóxica, empieza a repararse y mucha gente reporta una mejora increíble en la niebla mental y el enfoque. Luego, se puede volver a introducir los alimentos uno por uno para ver cómo reacciona el cuerpo y encontrar un equilibrio personal. Y para el día a día, aquí hay algunos cambios que son súper fáciles. En lugar de cocinar con aceites vegetales industriales, se puede usar aceite de oliva o de aguacate. Cambiar la margarina por mantequilla o ghee. Y en vez de bebidas azucaradas o edulcorantes artificiales que alteran la microbiota, se puede optar por agua o endulzantes naturales puros como la stevia. Bueno, y para ir cerrando, vamos a resumir la filosofía detrás de todo esto. La idea no es memorizar listas de alimentos buenos y malos, sino entender los principios biológicos para tener un cerebro sano. Al final del día, este es el objetivo. Todo lo que hemos hablado hoy, evitar el exceso de azúcar, las grasas industriales, los químicos, nos lleva a estos 6 pilares. Cuando nuestra alimentación apoya estos principios, el cerebro tiene todo lo que necesita, no solo para funcionar bien, sino para prosperar de verdad. La salud del cerebro no se construye de un día para otro, sino con las pequeñas decisiones que tomamos en cada comida. No se trata de buscar la perfección, sino de ir en la dirección correcta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese pequeño cambio, ese intercambio inteligente que se puede hacer hoy mismo para empezar a cuidar mejor nuestra mente?